Hola gente sin nada que hacer, Novelas New 2.0 les agradece su presencia en el canal. Los contenidos aquí son con el fin de entretener, las novelas no me pertenecen. Créditos, aplausos y besos a sus respectivos creadores, espero lo disfruten tanto como yo. Sin más, comencemos. Sinopsis: un adolescente de 16 años muere inesperadamente y se reencarna en el mundo de Miraculous Ladybug. Ahora es compañero de clase de los personajes principales, Luca, un músico de buen corazón. Con los recuerdos de su vida pasada intactos, y habiendo visto previamente todos los Miraculous, ve una oportunidad de poder. Usando su inteligencia y mente estratégica, ve si puede derrotar a cualquiera que se interponga en el camino de sus objetivos con absoluta competencia. Miraculous Ladybug, la única villana competente. Capítulo 1. Se suponía que sería un día normal. Estaba caminando de regreso a casa desde la escuela, con los auriculares puestos y una lista de reproducción a todo volumen sonando en mis oídos cuando, ¡zas! Una luz cegadora, una ráfaga de aire, una sensación de caída y luego, nada. Cuando el mundo volvió a él, ya no era su mundo. No estaba tirado en la acera, con sangre derramándose de su torso. No, estaba vivo. Y a juzgar por su color de piel diferente en el cuerpo de otra persona. Luca, entre todas las personas. Un chico con cabello azul y una guitarra. Un chico sin ambiciones, sin planes, solo, contento con ser amable con todos los que lo rodeaban. ¡Qué desperdicio! Gemí, el dolor vino con sentimientos que no eran míos. Los recuerdos de Luca atravesaron mi cabeza, confusos y desordenados. El dolor familiar del duelo, el vínculo con su hermana Juleka. Todo era extraño para él, pero también extrañamente maleable. Él no era Luca. Luca tenía una vida simple y sin incidentes, pero sabía todo sobre el mundo del que ahora era parte. Cada batalla. Cada villano. Cada giro del destino hasta la 6ª temporada. Y una cosa estaba clarísima: Luca era un poco tonto. No era un héroe. Tampoco era un villano, pero eso no era un problema para el Luca del pasado. De hecho, aquí nada podía considerarse un problema. El mundo entero era, bueno, incompetente. Ladybug. Nada impresionante. Cat Noir. Un desastre andante. Los villanos. Ni me hables de la absurda incapacidad de Outmod para hacer algo. Todos se abrían paso a tientas por este mundo, completamente ciegos al hecho de que él, ahora en el cuerpo de Luca, podía aprovecharse de todos ellos. Mi primera prioridad era obvia: hacer lo que yo quería. Jaja, tal vez esto no sea tan malo, señalé, creyendo que tenía el control total de mi futuro. No solo iba a sobrevivir aquí, sino que iba a gobernarlo. París, esta ciudad brillante, podría ser suya en poco tiempo. Todo lo que tenía que hacer era burlar a los llamados héroes y a todos los villanos que alguna vez vinieron después de los prodigios. Y dada la absoluta incompetencia que había presenciado en las primeras 5 temporadas, eso parecía factible. Un día después, la jornada escolar ya se estaba alargando, pero no era la aburrida monotonía de las clases lo que me ponía de los nervios, sino la gente. Estaba sentado en clase, con el estuche de guitarra de Luca apoyado a mi lado, esperando que ocurriera algún milagro. No un milagro, sino un movimiento competente. La profesora siguió hablando monótonamente, leyendo una lección de historia irrelevante. Los estudiantes ni siquiera parecían prestar atención. Yo estaba hojeando las páginas del libro de historia sobre la Segunda Guerra Mundial, fingiendo interés. Tenía mejores cosas que hacer que fingir que disfrutaba de la escuela, necesitaba comenzar a planificar. En ese mismo momento, Adrien, el verdadero protagonista, estaba sentado a unas cuantas filas de distancia, todavía fingiendo ser el niño perfecto e inocente, con los ojos brillantes, con la estupidez satisfecha de un personaje que pensaba que todo iba según lo planeado. Los recuerdos de Luca, sin embargo, le decían que Adrien era solo otro peón. El hijo de un hombre despiadado, lavado de cerebro por el amor de su padre, y su futuro amor por Marinette o Ladybug en la actualidad, lamentablemente inconsciente de su propio poder. Si tan solo el niño supiera el potencial que tenía para algo más que ser un héroe despistado. Oye, Luca, dijo Chloe, interrumpiendo sus pensamientos con su voz estridente, y puso la mano sobre la mesa. ¿En serio no vas a ayudarme con este proyecto? ¿Es tan fácil? Parpadeé y mi mirada se posó en la chica rubia, sexy pero malcriada que esperaba que le dieran todo simplemente por la riqueza de su familia. Ni siquiera valía la pena el esfuerzo, pero sonreí y le seguí el juego. Claro, Chloe. Tengo todo el tiempo del mundo para ayudarte con lo que sea que estés luchando. Mi tono era relajado, no me importaba lo que le sucediera a ella, pero estaba demasiado distraída consigo misma como para notarlo. Cuando la clase finalmente terminó, recogió sus cosas y salió. Afuera, la brisa era fresca, pero no había paz en esta ciudad. No cuando él estaba aquí. Y luego, por supuesto, estaba Ladybug. La supuesta heroína de París. Era tan predecible, completamente ajena a todo lo que la rodeaba. Tenía el poder de detenerlo todo, pero siempre estaba tan concentrada en jugar según las reglas, sin cuestionar nada. Nunca pensaba por sí misma. Patética.
El poder de hacer lo que quisiera y ella, citada por Chloe, lo hizo completamente inútil. Estaba pensando en mis planes para el futuro, en cómo podría manipularla. Sería fácil. La moralidad de Ladybug y su falta de previsión eran su mayor debilidad. Lo expondría, le mostraría que el mundo estaba mejor gobernado por alguien que realmente comprendiera el poder, no por una chica ingenua que pensaba que todo saldría bien solo porque llevaba los pendientes mágicos. Ella estaba demasiado desenfocada como heroína. Una vez que el problema estaba resuelto, nunca intentó deshacerse de la causa raíz, al menos no de manera efectiva. Luego, por supuesto, estaba Cat Noir. El chico era un desastre andante, un ejemplo clásico de confianza mal depositada y un ego frágil. Y lo peor, tenía potencial. Pero Cat era como cualquier otro compañero, demasiado ingenuo. Era evidente lo fácil que sería manipularlo, distorsionar su lealtad, usarlo como un títere. Y luego estaba Outdaddy. ¡Qué broma! Cada vez que ese villano incompetente intentaba usar los Miraculous para su propio beneficio, tropezaba con sus propios pies. Era un hombre triste y roto que intentaba ejercer el poder de los dioses, y fracasaba. Pero al menos era útil, por ahora. Podría usarlo para promover sus propios planes. Si la Marinette de alguna manera me sigue, podría usarlo como una distracción, proporcionándole la información necesaria para llegar a la cima. Todo lo que necesitaba era el empujón adecuado, y luego haría que ese bastardo malvado desapareciera. Luca dejó la construcción. Podía sentir una sonrisa formándose en su rostro confiado en su futuro. Capítulo 2. Mi primer día completo en su nueva vida fue relativamente normal, tal como lo había sido el anterior. Excepto que ahora era un poco más rico que antes. Al menos, en la superficie. La escuela era ruidosa, con sus estudiantes habituales riendo, charlando y obsesionados con el drama en la escuela. Sin embargo, nada de eso me importaba. O mejor dicho, ahora nos importaba a nosotros. Esta no era la vida que había estado viviendo Luca. Esta era una oportunidad única en la vida, una oportunidad para algo mucho más grande. Me di cuenta de dónde estaba en la línea de tiempo con bastante facilidad. Ver a Marinette salvando a un anciano de un auto que se aproximaba fue una gran señal de que estaban en el episodio Orígenes, el verdadero comienzo del programa. Dado que ahora ambas están en clase, ella y Adrienne ya deben haberse reunido con el maestro Fuchs, quiero decir Zu. Por supuesto, pensé mientras observaba las payasadas de Iván con cierta diversión. Este fue el momento de Orígenes, el primer episodio en el que Marinette y Adrienne se cruzaron oficialmente como Ladybug y Cat Noir. Fue el comienzo de todo, de los poderes, la responsabilidad y el caos constante de las batallas con Augmod. La comprensión trajo una nueva capa de claridad a mi mente, necesitaba desarrollar planes. Estaba aquí, en el comienzo mismo de su viaje, y no importaba qué tan atrás en la línea de tiempo me colocara esto. Lo que importaba ahora era que las piezas ya estaban en movimiento. Dado que Adrienne y Marinette ya habían conocido al maestro Fu, y el dúo mágico estaba a punto de convertirse en superhéroes, podía usar este momento para maniobrar con cuidado en su mundo, para alinearme con ellos y en contra de ellos. Aunque no había sucedido mucho, Luca ya podía ver sus planes en marcha. Punto de vista de Adrienne. Adrienne se sentó en su asiento habitual, su mirada se movía nerviosamente entre Marinette, Luca y el resto de la clase. El día había comenzado sin incidentes, pero había algo diferente en ese día. Marinette, como siempre, llegó tarde a clase, con una caja de macarons cuidadosamente balanceada en sus manos. Adrienne vio un atisbo de su sonrisa antes de que Chloe, como siempre, la reina abeja, le robara su asiento sin dudarlo un segundo. Mientras se concentraba de nuevo en la clase, notó que Luca estaba sentado unas cuantas filas detrás de él, con el estuche de su guitarra apoyado contra el costado de su escritorio. Luca siempre había sido una presencia tranquila y serena, casi distante de una manera que Adrienne no podía entender. El chico nunca parecía particularmente interesado en el caos de la escuela, siempre parecía tranquilo y despreocupado. Pero hoy, algo parecía diferente. Luca no estaba distraído. No, había algo agudo detrás de sus ojos. Una confianza tranquila, el tipo de confianza que Adrienne nunca podría reunir, incluso con sus nuevos poderes. Luca los observaba con el rabillo del ojo, su mirada iba y venía de uno a otro. Marinette parecía distraída por el alboroto en la mesa, tratando de empujar a Chloe fuera de su asiento. Luca sintió un destello de diversión, aunque duró poco. Tenía asuntos más urgentes en la mente. Ladybug y Cat Noir, el pensamiento había comenzado a pudrirse en su mente mientras permanecía sentado durante el resto de la mañana. Ya podía ver el camino claro hacia lo que debía hacerse, lo que sucedería. Estos dos eran meros peones en un juego que aún no se había desarrollado por completo. El día transcurrió en una neblina, lleno de tareas escolares que apenas captaban su atención. Lo que realmente consumía sus pensamientos era cuando debía insertarse en esa historia. No iba a ser un espectador en ese mundo. No, Luca iba a controlarlo. Cuando terminó la jornada escolar, Luca se tomó su tiempo para salir del edificio.
No tenía prisa por encontrarse con nadie, y mucho menos con Marinette, aunque mentiría si dijera que no sentía una extraña atracción hacia ella. Tal vez fuera el desafío del alter ego de la Digwood. Parecía más compleja que las demás, y Luca no era de los que rehuía la complejidad. Pero tampoco necesitaba apresurarse. El momento adecuado llegaría. Al pasar por las puertas de la escuela, vio a Nino. Según los recuerdos de Luca, él es el que más pasa tiempo a mi lado. Saludé con la mano mientras pasaba para no parecer fuera de lugar o inusual, pero una voz detrás de mí me detuvo en seco. Luca. Era Nino, su compañero de clase y uno de los futuros amigos más cercanos de Adrien. ¿Vas a la tienda de música otra vez? Luca se dio la vuelta con una sonrisa despreocupada en el rostro. Sí, tengo ganas de jugar un rato. ¿Quieres unirte? Nino sonrió. Sabes que siempre estoy dispuesto a hacerlo. Tienes ese toque mágico con la guitarra, hombre. Luca se rió suavemente. Claro. Salgamos. Mientras caminaban juntos hacia la tienda de música, la mente de Luca estaba acelerada. Esto es todo. Me estoy acercando paso a paso. Cuando Luca regresó a casa, el sol ya se había ocultado en el horizonte. Se reclinó en su silla y miró por la ventana. París, la ciudad de las luces, se extendía ante él. Pero para Luca, no era una ciudad de belleza. Era una ciudad de oportunidades. No se hacía ilusiones sobre el desafío que le esperaba. La Digwood y Cat Noir todavía estaban demasiado atrapados en su tonta ingenuidad como para reconocer que había alguien más que podía controlar esta ciudad. Capítulo 3. Punto de vista de Outmot. Outmot apretó su bastón y su Miraculous en forma de mariposa palpitaba con energía oscura. En algún lugar de París, el dolor de alguien estaba maduro para la corrupción. Al instante, sus poderes se activaron con un movimiento brusco. Un pulso de luz violeta estalló en su palma y se transformó en una Akuma que se arremolinó en la noche. Sí, lo puedo sentir. Una nueva debilidad. Se inclinó hacia adelante y su expresión se endureció. Una Akuma más, y esta vez, me aseguraré de que funcione. Para ti, mi amor. Los dedos de Outmot se cernieron sobre la mariposa milagrosa mientras concentraba sus pensamientos en el objetivo. Atacaré el corazón de su orgullo. Su debilidad. Él vio a la víctima con el ojo de su mente. Una persona abrumada por la ira y la humillación, alguien maduro para su corrupción. Vuela lejos mi Akuma y malvícelo. Punto de vista de Luca. Mis pies apenas tocaban el edificio de al lado mientras avanzaba torpemente por los tejados, escrutando el horizonte con la mirada. Tenía una tarea en mente. El Akuma. Sabía que aparecería hoy. No era una cuestión de si el villano atacaría o no. Era solo una cuestión de cuándo. Y después de lo que pareció una eternidad de observar la ciudad, los héroes aparecieron desde los altos edificios. Desde su posición privilegiada, vio a la Digwood y Cat Noir entrando a toda velocidad a un estadio de fútbol abierto. Podía decir que sus movimientos eran apresurados y desorganizados. Por la forma en que se movían a tientas y con mi conocimiento del futuro, tenía una idea clara de cómo irían las cosas. La Digwood y Cat Noir. Eran héroes, claro, pero ya podía ver sus debilidades. La determinación de la Digwood, la naturaleza impulsiva de Cat Noir. Ambos se quedarían cortos a la hora de comprender realmente la magnitud de sus poderes. Pero no iba a quedarme sentado mirando mientras ellos tropezaban con el caos de los interminables planes de Outmot, después de todo, eran mis futuras piezas. Les mostraré lo que significa ser verdaderamente poderoso, pensé, con una pequeña sonrisa en mis labios mientras comenzaba a ajustar la correa de mi guitarra que siempre llevaba. Y lo haré en mis términos. Su mente vagó por un momento, pero se preparó para el peligro que lo esperaba. El destino de estos dos ya estaba decidido, pero mi lugar en todo esto todavía estaba en desarrollo. No sabía exactamente cómo se desarrollaría, pero no era tonto. Tenía un papel que desempeñar, era ahora o nunca. El momento perfecto para atacar se acerca. Solo necesito esperar el momento adecuado. Horas después, el Iván akumatizado estaba atacando con una fuerza implacable, ambos héroes, la Digwood y Cat Noir, estaban luchando. Sus movimientos eran demasiado erráticos, su coordinación aún era deficiente. Ya lo había visto todo antes, los errores predecibles, la forma en que la Digwood intentaba luchar con precisión, solo para que Cat Noir se precipitara y provocara un accidente. Era casi doloroso de ver. Luca dejó escapar un suspiro y salió de entre las sombras. No era su pelea, en realidad. Pero ver a los dos héroes fracasar en su misión era casi insoportable. Sabía que algo tenía que cambiar. Mientras la Digwood y Cat Noir se enfrentaban a la Akuma, Lucas movió rápidamente pero en silencio, posicionándose en el fondo. La perspectiva de la mariquita. Cat, retrocede. Gritó la Digwood con voz tensa mientras balanceaba su yo-yo descuidadamente para bloquear el último golpe de la Akuma. Cat Noir se lanzó hacia adelante, desquiciado, con las garras extendidas, listo para atacar. Lo entiendo, milady. Cat Noir sonrió y saltó al aire, con la intención de atacar directamente. Pero justo cuando alcanzó a la Akuma, su aterrizaje fue torpe.
Falló por completo su objetivo y se estrelló contra un poste de luz cercano. Ladybug gimió de frustración. Esto se está volviendo ridículo. El Akuma se lanzó aprovechando la distracción. Otra poderosa ráfaga levantó el suelo hacia Ladybug, pero ella apenas logró esquivarlo a tiempo. Aterrizó de pie, tratando de estabilizarse, pero estaba claro que estaban perdiendo el control. No podían seguir haciendo esto. De repente, sucedió algo inusual. ¡Alto! Se escuchó una voz clara pero fuerte desde la banda. Los ojos de Ladybug se dirigieron al borde del tejado. Luca, entre todas las personas, estaba allí de pie, observándolos con una mirada casi distante. ¿Qué estás haciendo aquí?, exigió, todavía defendiéndose del Akuma. Luca levantó una mano y se acercó. Lo estás haciendo mal. Ladybug se quedó paralizada por un momento, la confusión se dibujó en su rostro. ¿Qué? Disculpa. Dije que lo estás haciendo mal, repitió Luca, con un tono demasiado tranquilo para la situación. Estás reaccionando en lugar de anticiparte. Kat, deja de atacar sin un plan. Ladybug, usa tu entorno para tender una trampa en lugar de atacar de frente. Ambos están siendo demasiado predecibles. Ladybug y Cat Noir intercambiaron una mirada breve. Cat Noir, que todavía se estaba recuperando de su accidente, parecía frustrado pero intrigado. ¿Crees que puedes hacerlo mejor?, gritó Cat Noir. Luca esbozó una pequeña sonrisa cómplice pero amable. No, pero sé cómo ayudarte a hacerlo mejor. Si confías en mí aunque sea un segundo, ganarás. Tienes que dejar de jugar a su juego y empezar a jugar al tuyo. Ladybug miró a Cat Noir con el ceño fruncido. Tiene razón, pensó. Sus tácticas no estaban funcionando. ¿Por qué no tomarse un momento para reagruparse? Está bien, dijo ella, respirando profundamente. ¿Cuál es tu sugerencia? Luca entró en acción, no como héroe, sino como guía. Kat, tienes que dejar de hacer ataques llamativos y mantener los pies en el suelo para realizar ataques más precisos. Te estás precipitando cuando deberías estar esperando la oportunidad perfecta. Ladybug, no intentes simplemente vencer al Akuma. Coloca una trampa. Atráelo al descubierto y tómalo desprevenido. Ladybug y Cat Noir intercambiaron otra mirada. Está bien, dijo Ladybug, y su confianza aumentó al escuchar las tranquilas instrucciones de Luca. Kat, sígueme. Voy a crear una abertura. Asegúrate de no perderla esta vez. Cat Noir asintió, haciendo crujir los nudillos y sonriendo. Lo tengo. Mientras Ladybug avanzaba, hizo girar su yo-yo y atrajo la atención del Akuma, llevándolo hacia afuera, hacia un callejón angosto. Podía escuchar la voz de Luca de fondo, ofreciendo consejos tranquilos y precisos sobre dónde posicionarse a continuación. Ahora, gato, prepárate. Resonó la voz de Luca, su tono tranquilo atravesó el caos. Cat Noir asintió y tomó posición. Cuando el Akuma se lanzó hacia adelante, distraído por el movimiento de Ladybug, Cat Noir entró en acción, esta vez con precisión. Asestó un golpe perfecto que hizo que el Akuma perdiera el equilibrio. Ladybug aprovechó la oportunidad, balanceando su yo-yo con el tiempo perfecto para atrapar al gigante de piedra akumatizado y se apresuró a romperlo y purificarlo. Lo tengo. Exclamó mientras la mariposa se alejaba revoloteando, purificada. Punto de vista de Luca. Retrocedí hacia las sombras y observé a los héroes mientras celebraban su pequeña victoria. Personalmente, no era de los que disfrutaban de ser el centro de atención hasta que fui lo suficientemente capaz. Los había sacado de un apuro, pero ese no era mi objetivo principal. Ladybug y Cat Noir aún no se habían dado cuenta, pero esto era solo el comienzo de un juego más grande. Luca no estaba allí para ser un héroe en su mundo, estaba allí para cambiar las reglas. Se dio la vuelta y desapareció en la noche, mientras sus pensamientos ya se apresuraban hacia su siguiente movimiento. Acababa de demostrarse algo importante. No necesitaba poderes para controlar esta ciudad. Tenía algo mucho más poderoso, una estrategia. Aunque aún así quería poder, murmuré para mí mismo. Capítulo 4. Nunca me he preocupado demasiado por el tiempo, su impacto no me importaba. Sin embargo, hoy la tormenta no estaba solo en el cielo, estaba en el corazón de París y podía sentirla formarse. Los celos de Aurore, su amargura, habían estado latentes desde hacía mucho tiempo. Yo ya lo había visto antes. Cuando estaba viendo el canal del tiempo, reconocí claramente la forma en que ansiaba desesperadamente llamar la atención, la forma en que quería ser el centro de atención. Era solo cuestión de tiempo antes de que Aukmot se aprovechara de sus emociones y la convirtiera en Stormy Weaver. Y cuando eso sucedió, supe que debía estar lista. No solo para la calamidad que estaba a punto de ocurrir, sino para algo más. Ella. La tormenta se acercaba, y con ella su oportunidad de impresionar. El día escolar terminó casi tan pronto como comenzó, con las miradas de Adrienne y Marinette clavadas en él durante todo el tiempo, mientras el cielo se oscurecía amenazadoramente. Luca había estado un poco nervioso, esperando el momento adecuado. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana intentando encontrar el momento perfecto.
Afuera, las nubes se habían espesado y el viento había comenzado a aullar por las calles de París. Hizo las maletas y partió rápidamente hacia su nueva misión, escapando de las miradas fijas de los dos héroes. Un par de minutos después. Luca se encontraba en el patio, cerca del mismo lugar donde había estado Aurore momentos antes. Ella estaba tensa, enojada, cada palabra que decía estaba impregnada de la amargura de la derrota. Él sabía exactamente cómo se sentía. Había estado allí, perdido en su propia amargura, durante demasiado tiempo. Entonces llegó la oleada de energía. Una presencia oscura llenó el aire y Luca inmediatamente la reconoció como el Akuma. No fue una sorpresa, ya lo esperaba. Pero lo que lo tomó por sorpresa fue la fuerza con la que Aurore se transformó. Stormyweather estaba de pie frente a él, su cuerpo crujía con energía mientras el hielo y el viento se arremolinaban a su alrededor. Tenía los ojos muy abiertos, las pupilas dilatadas por la rabia y, por un momento, parecía casi irreconocible. Pero debajo de esa furia, Luca vio algo más, algo frágil. ¿Por qué el mundo siempre me rechaza?, gritó, con una mezcla de furia y dolor en su voz. Merezco ser vista, ser escuchada. Pero nadie me escucha. La observé con atención, con un destello de ambición en los ojos y algo más. Él había estado donde ella había estado una vez en su vida pasada, perdido, buscando un significado. Podía ver cuán vulnerable era realmente detrás de la tormenta que ardía en su interior. Le daré un nuevo significado a su vida, ella será parte de mi espectáculo, pensó Luca. Entiendo cómo te sientes, dijo Luca saliendo de su escondite, con voz tranquila pero alta, casi tranquilizadora, a pesar del caos que se arremolinaba a su alrededor. Sé lo que es sentirse invisible. Sentir que no eres lo suficientemente bueno. No lo sabía, pero creía que yo sería la mejor manera de acercarse a ella. Stormyweather volvió la mirada hacia él y sus poderes helados se detuvieron por un momento, como si la sorprendiera su presencia y sus palabras. Su expresión se suavizó casi imperceptiblemente y la tormenta se disipó momentáneamente en sus ojos, revelando un atisbo de la chica que se escondía detrás del villano. ¿Quién eres? ¿Por qué me dices esto?, preguntó con voz incierta y teñida de dolor. Todos los demás, ellos no tienen fe. Ellos ven lo que quieren que vean, respondió Luca, acercándose lentamente. Pero yo te veo a ti. Veo a la persona detrás de la tormenta. Y creo que estás cansado de esconderte detrás de ella. La mirada de Aurore vaciló, la duda y la confusión se mezclaron con la ira. Era evidente que el Akuma se había apoderado de sus emociones, pero en ese momento, Luca vio la grieta, la vulnerabilidad en ella. Quería llegar a ella, ofrecerle una salida, pero no podía. Todavía no. No hasta que la comprendiera por completo. Entrecerró los ojos, pero ahora había algo más suave en ellos. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó con la voz teñida de tristeza. ¿Que renuncie al poder? ¿Que deje que todos me pisoteen? Luca hizo una pausa. Se acercó un poco más y bajó la voz a casi un susurro. No debes renunciar al poder, dijo, pero tal vez debes dejar ir la ira. No necesitas ser una tormenta para que te noten, Aurore. Ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Por una fracción de segundo, hubo silencio. El viento aullaba a su alrededor, pero se sentía distante, como si fuera parte de un mundo diferente. Los ojos de Aurore buscaron los de él y, por un breve instante, Luca pensó que tal vez ella pudiera ver algo que se había estado perdiendo todo el tiempo. ¿Crees que puedo parar?, susurró, casi para sí misma. Creo que puedes ser algo más que la tormenta, respondió Luca con voz suave pero segura. Puedes ser la calma que la precede. Fue entonces cuando un escalofrío gélido recorrió el aire. Aurore dio un paso atrás y sus poderes volvieron a surgir. El Akuma era más fuerte que cualquier cosa con la que Luca pudiera luchar por sí solo. Pero en ese breve momento, ella lo había visto, no como un villano, sino como alguien que podría entender. No era mucho, pero era una conexión. Y para Luca, eso era suficiente por ahora. La tormenta se acercaba, pero yo sabía que esto era solo el principio. No necesitaba apresurarse. Cuando Aurore, ahora completamente transformada en Stormyweather, levantó la mano, preparándose para desatar sus poderes sobre los héroes que habían estado recostados en secreto observándolo, el corazón de Luca latía con fuerza en su pecho. Había algo en esta chica. La forma en que tenía el poder de destruir casi todo a su paso, pero aún era débil. Sin embargo, sé que, con el tiempo, ella vería que no tenía que luchar sola, sino bajo mi mando. Capítulo 5. La tormenta afuera arreciaba con más fuerza, el viento aullaba y la lluvia caía a cántaros mientras Stormyweather, antes Aurore, desataba toda la fuerza de sus poderes akumatizados. El cielo sobre París era una masa arremolinada de nubes negras, relámpagos que atravesaban el aire y ráfagas de viento gélido barrían las calles. Pero en medio del caos, Luca, Lardigu y Cad Noir se mantuvieron firmes, decididos a detenerla y salvar su ciudad de su ira. La tormenta afuera se intensificó cuando Stormyweather dirigió su atención a Lardigu y Cad Noir, quienes ya estaban en medio de su batalla.
Pero Luca, después de una rápida retirada durante su transformación completa, se quedó atrás, con su mirada fija en la chica acumatizada. Había más en esto que una simple pelea de villanos y estaba agitando una idea en su mente. La observó mientras ella desataba toda la fuerza de sus poderes, atrapando a Alia en una jaula de hielo, mientras el viento aullaba cada vez más fuerte. Pero a través del caos, la mente de Luca se desvió hacia el momento que compartieron. No sabía qué vendría después, pero sabía una cosa con certeza. La tormenta aún no había terminado. Y cuando terminara, él estaría allí, esperando para llevársela. Fue una tormenta de emociones, un choque entre el poder y la vulnerabilidad, y en algún lugar en el centro de todo, Luca estaba empezando a ver a la chica detrás de la tormenta. Y eso era todo lo que necesitaba para que ella también lo viera a él. Mariquitas en punto de vista. La tormenta rugía afuera y se estrellaba contra las paredes de la escuela mientras Aurore, ahora transformada en Stormy Weaver, desataba su furia. El viento aullaba como una bestia y la lluvia caía a cántaros como fragmentos de vidrio. Pero en medio de todo este caos, no pude evitar fijarme en Luca. Apenas nos habíamos retirado cuando Stormy Weaver se había transformado por completo. La Digu y Chad Noir ya la estaban atacando, pero Luca se quedó atrás. No corrió a buscar refugio ni se apresuró a ponerse a salvo. En cambio, su mirada permaneció fija en la chica acumatizada. Estaba tan absorto en la pelea que tardé unos minutos en darme cuenta. Luca no estaba allí parado, sino que estaba pensando. Se notaba en su postura, en la forma en que apretaba ligeramente las manos a los costados, en la intensa concentración de sus ojos mientras estudiaba Stormy Weaver. Era como si estuviera viendo algo que ninguno de nosotros había descifrado todavía. Siempre había sabido que Luca era considerado y amable, pero verlo allí, en medio de esta tempestad, completamente tranquilo, me hizo verlo bajo una luz completamente nueva. El viento azotaba a su alrededor, pero su comportamiento se mantuvo inalterado. La mayoría de la gente habría entrado en pánico, pero Luca no. Se mantuvo erguido, casi como si la tormenta en sí no lo perturbara, o tal vez vio algo en ella que yo no podía ver. Intentó concentrarse en la batalla, en mantener a Alia a salvo y coordinarse con Chad Noir, pero... Cuando Stormy Weaver convocó una jaula de hielo y atrapó a Alia dentro, el aire se volvió aún más frío y la tormenta se volvió más violenta. Sin embargo, Luca no vaciló. Sus ojos nunca dejaron de mirar a Aurore y, mientras los vientos aullaban a nuestro alrededor, era como si Luca estuviera en otro lugar. En algún lugar de su mente, ya estaba trabajando en cómo arreglar las cosas, cómo llegar a Aurore. Sentí que el corazón me latía con fuerza en el pecho por el gran poder que se desplegaba. ¿Cómo podía permanecer tan tranquilo ante toda esta destrucción? ¿Cómo era tan firme? Su presencia era casi como un ancla silenciosa, algo que mantenía todo unido incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. En medio del caos, allí estaba él, inquebrantable. Y entonces algo cambió. A medida que el viento se hacía más fuerte y la tormenta se hacía más intensa, vislumbré algo más profundo en la mirada de Luca. Su determinación no era solo luchar contra la tormenta, era como si estuviera tratando de comprenderla. No solo veía a Stormy Weaver como un villano, veía a la persona detrás de los poderes, la vulnerabilidad detrás de la furia. Entonces me di cuenta, Luca no estaba allí de pie, observando la tormenta. Estaba empezando a ver a Aurore no solo como una villana, sino como alguien que necesitaba ayuda, alguien que había resultado herido. Y eso era lo que lo diferenciaba. Luca no solo intentaba detener la tormenta, sino que también intentaba llegar a la chica que se encontraba en su interior. Ya había visto la belleza detrás de la música, detrás de su poder, y ahora intentaba llegar hasta ella de la misma manera. Me quedé impresionada. No, más que eso. Me asombró cómo Luca tuvo el coraje de ver más allá del caos y de mirar a Stormy Weaver, no como un monstruo, sino como una chica que necesitaba ayuda. Su corazón era tan puro, tan lleno de comprensión. Lo observé atentamente, preguntándome qué pasaba por su mente. Esto ya no era solo una pelea. Era algo más profundo. Luca no estaba allí solo para ayudar a la Dibu y Chad Noir. Estaba allí porque creía en salvar a las personas, no solo en derrotarlas. Podía sentir que estaba listo para ayudar a Aurore, tal como me había ayudado antes. De alguna manera, sabía que cuando esta batalla terminara, Luca tendría más que ofrecer que solo su actitud tranquila. También tendría respuestas. Porque en ese momento, realmente creí que podía llegar a Aurore de una manera en la que ninguno de nosotros podría. Punto de vista de Luca. La tormenta que había afuera era nada menos que apocalíptica. Los vientos aulladores, los relámpagos, la lluvia helada, parecía que el mundo se estaba desgarrando. La Dibu y Chad Noir ya estaban en medio de todo, enfrentándose a Stormy Weaver de frente, pero yo podía ver que esta batalla era diferente. Había algo en Aurore que no se estaba abordando, la ira que tenía la tormenta que nadie más parecía ver. Me quedé atrás, moviéndome con cautela a través del caos, tratando de pensar más allá del ruido, la furia. Nunca había sido del tipo que se lanza de cabeza a una pelea, no era un héroe como la Dibu o Chad Noir.
Pero tenía mi propia manera de hacer las cosas. La tormenta que había afuera era nada menos que apocalíptica. Los vientos aulladores, los relámpagos, la lluvia helada, parecía que el mundo se estaba desgarrando. Lardigu y Chad Noir ya estaban en medio de todo, enfrentándose a Stormy Weaver de frente, pero yo podía ver que esta batalla era diferente. Había algo en Aurore que no se estaba abordando, algo detrás de la ira y la tormenta que nadie más parecía ver. Me quedé atrás, moviéndome con cautela a través del caos, tratando de pensar más allá del ruido, la furia. Nunca había sido del tipo que se lanza de cabeza a una pelea, no era un héroe como Lardigu o Chad Noir. Pero tenía mi propia manera de hacer las cosas. Mi competencia, mi capacidad para sentir y actuar en una situación, para escuchar el silencio debajo del ruido, siempre había sido mi fortaleza. Los poderes de Stormy Weaver eran aterradores. Su hielo congelaba todo lo que encontraba a su paso y atrapaba a Alia en una jaula de hielo sólido. Pero ella no era solo una villana. Estaba asustada. Podía verlo en sus ojos, incluso a través de la tormenta. El poder la había consumido, pero también a la chica que estaba debajo. Estaba atrapada en su propia rabia y dolor, y nadie podía llegar hasta ella. Respiré profundamente y mis dedos rozaron instintivamente las cuerdas de la guitarra en mi espalda. La música siempre había sido mi refugio y, si quería marcar la diferencia, tenía que usar lo único que conocía mejor. Di un paso adelante, acercándome al corazón de la tormenta, ignorando el viento azotador y la lluvia helada. No podía detener a Lardigu ni a Chad Noir. Este era mi momento de hacer algo diferente. De conectar. «Oye, Aurore». Grité, mi voz apenas se escuchaba por encima del aullido del viento. Ella no reaccionó, estaba demasiado consumida por su ira como para notar mi presencia al principio. Pero no iba a detenerme. Tenía que llegar hasta ella. Sé que estás enojada, pero no eres tú. No necesitas hacer esto. Sus ojos se clavaron en mí, entrecerrados y llenos de hielo. Levantó una mano, lista para desatar su furia. Pero yo no iba a dar marcha atrás. Sonreí por mi preparación. Ella es como un director de orquesta que controla la tormenta con sus emociones, murmuró para sí mismo, pero en la serie original una simple cometa podía desentrañar esta gran tormenta. Su mente corría a toda velocidad, calculando cada movimiento potencial que podía hacer. Había visto a Lardigu y Chad Noir fracasar en su intento de abrirse paso a través del caos, incapaces de alcanzar el núcleo de su poder. Pero Luca no era un luchador en el sentido tradicional. Era un pensador. Y en ese momento, vio la debilidad en su tormenta. Stormy Weaver era solo una chica con poderes. Era alguien que se sentía injustamente ignorada, traicionada por un mundo que se había negado a ver su potencial. La tormenta que creó fue una manifestación física de sus propias frustraciones, y Luca lo sabía mejor que nadie. Los vientos se hicieron más fuertes cuando Stormy Weaver se giró para mirarlo, con la mirada llena de ira. ¿Crees que puedes detenerme?, gritó, mientras el hielo crujía en sus manos. ¿Qué te hace pensar que puedes detener esta tormenta? Di un paso adelante, sin miedo, manteniendo la voz tranquila y firme. No necesito detener la tormenta. Necesito impedir que la controles. Saqué mi cometa de diamantes y noté que Chad Noir y Lardigu venían detrás de ella. Mientras los dos se dirigían a la batalla, solté la cometa al viento y me enrosqué contra un poste resistente. Levanté la cometa y dejé que atrapara los vientos. Lentamente, la maniobré contra las ráfagas, usando la fuerza del viento para guiarla y contrarrestar la furiosa tormenta que estaba creando. La forma de diamante brillaba en el caos, atrapando los relámpagos como la batuta de un director de orquesta atrapa la luz. Los vientos comenzaron a calmarse, solo un poco, pero fue suficiente. ¿Qué estás haciendo? Stormy Weaver se giró para mirarme y gruñó, su voz cargada con la furia de una tormenta apenas contenida. Te lo mostraré, dije suavemente, moviéndome con el flujo del viento. En ese momento, noté que Lardigu sacó su amuleto de la suerte que convenientemente también era una cometa y lo arrojó instantáneamente al vórtice que rodeaba a Stormy Weaver al mismo tiempo que yo. Unieron sus fuerzas, Luca utilizó los movimientos que había perfeccionado en su tiempo libre, dejando que el viento llevara las cometas con la facilidad de un maestro músico que toca un hermoso dueto. La presencia y precisión de Lardigu guiaban el flujo, actuando como contrapeso, un ritmo suave en los vientos salvajes. No, y susurró Stormy Weaver, más para sí misma que para ellos. Ya no puedo y controlarla. La tormenta empezó a perder fuerza y el viento amainó lo suficiente para revelar destellos de luz solar a través de las espesas nubes. La tormenta, su tormenta, finalmente se estaba calmando. Sabía que una vez que perdiera sus poderes, básicamente sería inútil, pero con el tiempo, con suficientes acumatizaciones y el milagro de la mariposa, lograría que algo funcionara. Este fue más un programa para Chad Noir y Lardigu y, a juzgar por cómo me miran, ahora mismo está completamente enloquecido. Lardigu asintió en silencio en señal de aprobación antes de volverse hacia Alia, que había sido liberada de su prisión helada. Chad Noir dio unos pasos hacia adelante, con los ojos todavía muy abiertos por haber presenciado la brillantez silenciosa de Luca.
Debo admitir que eso fue algo más. ¿Quién hubiera pensado que eras más que un tipo con una guitarra? Luca sonrió suavemente, mirando su cometa, con el corazón aún acelerado pero firme. Supongo que a veces, la respuesta no es luchar contra la tormenta. Se trata de comprenderla. Ladybug lo miró con un nuevo respeto en los ojos. Tienes mucha perspicacia, Luca. Tal vez más de lo que pensábamos. Ladybug acabó con ella. Aurore, que ya se encontraba de pie en medio de la tormenta que se desvanecía, parecía perdida, insegura de lo que acababa de suceder, pero agradecida de todos modos. La tensión había desaparecido de su postura y el primer soplo de aire verdaderamente tranquilo fluyó por el cielo. Lo siento, susurró, con la voz quebrada mientras se evaporaba lo que le quedaba de poder. Ya no era Stormy Weaver, sino una chica que había sido herida, que había sido vista y tal vez, por primera vez, comprendida. Luca dio un paso atrás, con el corazón lleno de una empatía abrumadora. No tienes que disculparte. Solo tienes que saber que no estás solo. Sea lo que sea por lo que estés pasando, siempre hay otra forma de verlo. La tormenta no tiene por qué ganar. Aurore parpadeó y una lágrima se deslizó por su mejilla cuando la fuerza de lo que Luca había dicho la invadió. Asintió lentamente, contemplando el mundo tranquilo que la rodeaba mientras las últimas gotas de lluvia caían del cielo. La tormenta había pasado. Después de todo el incidente con el clima tormentoso, las miradas de Adrienne y Marianette se volvieron espeluznantes. Mientras caminaba hacia casa, estoy bastante seguro de haber visto a Marinette saltar detrás de un bote de basura cuando me vio al final del día anterior. Después de que Ladybug y Chad Noir abandonaron la escena, le dije a Alia antes de irme que no mencionara mi nombre en su blog. Después de todo, revelarme demasiado pronto podría causar problemas para mis planes posteriores. Entré a la casa y saludé a una Juleca que estaba sentada en el sofá escuchando música con un pijama negro. Ella sonrió y me devolvió el saludo, absorta en la música que estaba escuchando. Al entrar en mi habitación cerré rápidamente la puerta y me senté en mi escritorio. Debajo de este había un libro pegado con cinta adhesiva, un cuaderno con los planes. Para alcanzar mis metas debo obtener más poder en el futuro. Pongámonos a trabajar, dije mientras una sonrisa lentamente comenzaba a dibujarse en mi rostro mientras comenzaba a escribir. Capítulo 6. Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Sentado en mi escritorio, el zumbido de París mezclándose con los restos de la tormenta afuera, sentí una oleada de emoción, no solo porque había intervenido con éxito con Stormy Weaver, sino porque ya no era un extraño mirando desde afuera. Yo era Luca, sí, pero era más que eso. Era hora de consolidar ese poder. Sentí la frescura del cuaderno bajo mis dedos cuando lo abrí, las páginas estaban en blanco. Las ideas que danzaban en mi cabeza pronto se convertirían en líneas como la tormenta que acababa de presenciar. Cada página era un nuevo plan, una nueva posibilidad. Respiré profundamente mientras agarraba con fuerza mi bolígrafo. Había tantas piezas que alinear y, al combinar mi dominio absoluto del conocimiento canónico, podía comenzar a forjar mi propio destino en este mundo. El primer punto de mi agenda era simple: fortalecer mis propias habilidades. Luca tenía un corazón para la música y un talento para comprender a los demás, pero yo necesitaba más que eso. Necesitaba maestría. Una superioridad que me permitiera superar a Ladybug y Chad Noir. Claro, ellos tenían sus poderes milagrosos, pero yo tenía conocimientos que ellos aún no comprendían. Mi pluma comenzó a volar sobre el papel mientras escribía primero mis ideas básicas. Necesitaba entrenar. Física y mentalmente. Comenzaría a practicar parkour por los tejados de París, dominando el terreno de la ciudad. No tardaría en poder moverme como una sombra, invisible e impredecible. Con esto también necesitaba aprender a pelear. Quería aprender combate cuerpo a cuerpo, nada demasiado llamativo, solo lo suficiente para defenderme si era necesario. Necesitaría un mentor. Como alternativa, tal vez tendría que ser creativo y no limitarme a la lucha estándar. Necesitaba un par de trucos sucios bajo la manga. Terminando con ese pensamiento comencé a garabatear mi próxima idea. Necesitaba aliados. Había logrado llegar a Chad Noir, Ladybug e incluso a Aurore, pero ese era solo un pequeño paso en un plan mucho más grande. Ella tenía potencial. Podía ver que era más que una villana akumatizada. Ella podría convertirse en un jugador clave en un juego que yo estaba preparando, pero eso solo una vez que pudiera controlar el tablero obteniendo el milagro de la mariposa. Con esto, mi lista comenzó a crecer rápidamente, pero pasé rápidamente a la siguiente página. Este no sería un plan paso a paso, sino una guía en mi viaje. El título de la página siguiente era Manipulación en negrita. A continuación, necesitaba manipular la narrativa. Los héroes y villanos de este mundo quedaron atrapados en sus propias historias, incapaces de ver el panorama general. El primer paso fue cambiar sus perspectivas.
La Dibu y Cat Noir se consideraban ahora los protectores de París, pero yo podía mostrarles los defectos de sus ideales. Si lograba captar la atención de la Dibu el tiempo suficiente, incluso podría convencerla de que considerara una perspectiva diferente del poder. Incluso si no funcionaba, no importaba, eran peones de todos modos, pero poderosos. Luego estaba Outmod. Era hora de planear una distracción. Podría presentarlo como un villano meticuloso, orquestando eventos desde las sombras. Si le daba información sobre los planes de la Dibu y Cat Noir, los dejaría ciegos ante mis propias maquinaciones. Incluso podría enfrentarlo a los dos héroes, haciendo que pareciera que estaba alineado con un bando mientras salvaguardaba en secreto mis intereses. Crearía caos y distracción, lo que me permitiría tejer mi red de influencia sin ser detectado y tomar lo que quisiera. Pero todo esto era a largo plazo. Necesitaba poder rápidamente, la forma más fácil de lograrlo sería obtener un milagro, pero eso llevaría meses según la cronología milagrosa. Mientras pensaba en la trama en su cabeza, se le ocurrió una idea. Mi plan era simple: akumatizarme. Como el silenciador con el poder del Akuma podría robar voces y usarlas como quisiera, aunque no es poder puro como un Miraculous, poder grabar estas voces que robo y hacer que digan lo que quiera me dará la oportunidad de conseguir un Miraculous más temprano que tarde con la voz de Marinette, convencer a Adrienne de hacer lo que quiera con sus padres u obligar al alcalde a obedecer lo que quiera con la de Chloe. Me tomé un momento para saborear las posibilidades que me aguardaban. Mi corazón se aceleraba de emoción mientras imaginaba cómo implementaría mis planes, cómo cada detalle tejía un futuro potencial que estaba completamente en mis manos. Pensé en las conversaciones que tendría, las sutiles manipulaciones que orquestaría y el poder que adquiriría. La vida de Luca estaba a punto de volverse mucho más interesante. Justo cuando me recliné, mirando hacia la ventana y dejando que la visión de una nueva realidad me invadiera, el suave crujido de la puerta me sacó de mis pensamientos. Me di vuelta y vi a Juleka parada allí, con su cabello oscuro enmarcando su rostro como una suave sombra. Hola, Luca dijo con voz suave pero firme, sin delatar en absoluto la timidez introvertida que yo sabía que formaba parte de su carácter. ¿Qué estás tramando? Solo estaba haciendo garabatos, ¿sabes? Respondí, cerrando rápidamente el cuaderno. Seguro, Juleka probablemente podía sentir la energía en el aire y decir que estaba tramando algo, pero no quería hacer sonar ninguna alarma. En cambio, mantuve una sonrisa casual en mi rostro. Juleka tenía ese extraño efecto en mí. Probablemente debido a los recuerdos originales de Luca. Estar con ella me parecía algo tan natural, como tocar una melodía muy querida. En esos momentos, era fácil olvidarme de mis grandes planes, la manipulación y las estrategias. Todo se sentía más ligero cuando ella estaba cerca. Parece que estás ocupado, continuó, adentrándose más en la habitación y observando mi escritorio abarrotado de papeles y mi guitarra apoyada en una esquina. ¿Qué es lo suficientemente importante como para mantenerte encerrado aquí? Solo algunas ideas, dije, intentando mantener una respuesta vaga, mientras en mi interior deseaba poder compartir cada pensamiento estimulante con ella. Pero revelar demasiado me parecía imprudente. La mirada de Juleka se posó en mi cuaderno cerrado, la curiosidad brilló en sus ojos violetas. ¿Ideas sobre qué? Antes de que pudiera pensar en una respuesta bien elaborada, ella se acercó y apartó con la mano algunos papeles sueltos, casi buscándolos. ¿Estás pensando en nueva música? Deberías escribir una canción para la próxima vez que hagamos una improvisación. Tal vez, dije con voz suave pero sincera. He estado pensando más en la vida, para ser honesta. En cómo las cosas se conectan y a veces chocan inesperadamente. Ella inclinó la cabeza ligeramente y un destello de interés apareció en su expresión. Eso suena profundo. ¿Estás bien? Parece que tienes mucho en qué pensar. Por supuesto, respondí, tratando de mantener la conversación cerca de un terreno familiar. Estoy más en conflicto sobre qué canción tocar a continuación que sobre cualquier otra cosa. Me reí suavemente, con la esperanza de traer algo de ligereza al ambiente. Trabajemos en algo juntos, algo que ambos podamos disfrutar, sugirió, con una sonrisa en su voz. Por supuesto. Me encantaría, Juleka, dije mientras ella salía lentamente por la puerta. Escondí mi cuaderno debajo de la mesa y conseguí un rollo de cinta nuevo. Los planes quedaron relegados a un segundo plano en mi mente, aunque solo fuera por ahora. Con la emoción de futuras tramas y conspiraciones cuidadosamente guardadas, tomé mi guitarra y me acomodé en un ritmo cómodo. No había ninguna duda en mi mente. Cualesquiera que fueran las tormentas que se avecinaban, podía enfrentarlas con estos planes. Capítulo 7. Una semana después. Me senté en mi habitación, sudando por haber levantado pesas y boxeado todo el día, con el cuerpo dolorido como nunca antes en esta vida ni en la anterior. El viento frío me tiraba del pelo mientras estaba absorta en mis pensamientos. Lady Wifi había sido derrotada recientemente. Vi claramente un patrón en la akumatización de Outmod. Sucedía todos los viernes de cada semana, siempre cambiante pero predecible.
Tal vez más adelante en la serie, después de la primera temporada, comenzaría a cambiar de estrategia, pero hasta ahora había sido monótono. Pero esta monotonía jugó a su favor. Había pasado semanas planificando, mudándome en secreto, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. Todas las piezas estaban preparadas y ahora era el momento de dar ese paso final. Obligarme a entrar en la historia, a cambiar la narrativa. Sabía qué hacer. En medio de la clase de la señora Bustier, me senté allí listo para poner en práctica mi plan. El silenciador. Ese sería mi nombre. Conozco los principios básicos de la psicología en humanos, y mi capacidad de tomar las cosas personalmente me hizo enfadar. La ira surge cuando el dolor se combina con algún pensamiento que la desencadena. En mi caso, el desencadenante es la evaluación personal. ¿Qué pasa si fallo? Cerré lentamente mis ojos sumido en mis pensamientos. Si cometo un solo error, Outmod podría descubrir mi identidad y matarme, o la Digu y Cat Noir podrían encerrarme para siempre. Poco a poco comencé a dejarme consumir por la duda que me había infligido a mí misma. Dejé que la impotencia me consumiera y me desplomé en mi asiento, renunciando al poder que había en mi interior. El estrés del mundo me agobiaba. De repente sentí una presencia oscura entrar en mis pensamientos. Silenciador, te doy el poder de difundir tu malicia y odio que el mundo te ha dado. Gracias a ti, el mundo entero será un gran abrazo. Todo lo que necesito a cambio son los milagros del gato y el insecto. Una voz profunda habló en mi oído. Dije notando mientras dejaba que la fuerza consumiera cada parte de mi cuerpo excepto mi cabeza. Rápidamente abrí los ojos de par en par, tratando de evitar que los pensamientos oscuros me consumieran. Fue una lucha, pero nunca intenté ganar. Mientras el resto de la fuerza oscura golpeaba a mi alrededor, la clase comenzó a irse rápidamente, asustada por el ahora acumatizado Luca. Todo estaba un poco confuso, sentí que necesitaba liberar esta confusión dentro de mi cuerpo lo más rápido posible, pero afortunadamente para mí, el lado racional de mi cerebro entró en acción. Necesito robar sus voces antes de consumirme completamente en mi lujuria por el caos, dije permitiéndome grabar esto en mi mente. Estaba preparada para esto. Había dejado que la frustración, la ira y la desilusión crecieran en mi interior. Estoy lista para consumir sus voces, pensé, dejando que la amargura dentro de mí saliera a la superficie. Dame el poder de silenciarlas a todas. Al principio no sabía qué había pasado. En un momento, Luca estaba sentado en su escritorio, perdido en sus pensamientos, y al siguiente, había algo extraño en él. Un aura extraña, una oscuridad que no había visto antes. Luca. Llamé, acercándome. ¿Qué está pasando? Al principio ni siquiera me reconoció. Luego, lentamente, abrió los ojos y se encontró con los míos. Era él, pero no era él. Ahora era diferente. El aire a su alrededor estaba cargado de algo irreconocible. Sus ojos eran más duros que antes, y pude ver la oscuridad arremolinándose en sus ojos. Marinette se estiró hacia ella casi suplicando. Antes de que pudiera responder, levantó la mano hacia su máscara y presionó un botón. De repente, lo sentí. Una extraña atracción en el aire, como una aspiradora que absorbiera el sonido. Mi voz, mis palabras, se alejaban y formaban una criatura transparente parecida a una medusa. La voz de Marinette, murmuró Luca, casi para sí mismo, como si la estuviera saboreando. La voz de Chloe, las aceptaré todas. Hablarán por mí, no por ellas mismas. Salió disparado de la habitación rápidamente. Le grité que se detuviera, pero no salió nada. Ni siquiera pude transformarme para detenerlo. Miré a mi alrededor, presa del pánico. Los demás estaban en la misma situación, todos atrapados en ese extraño y antinatural suceso. Vi a Marinette intentando gritar, moviendo los labios desesperadamente, pero todo fue en vano. Nadie podía hablar. Nadie podía emitir un sonido. Y entonces vi a Luca, o lo que quedaba de él. Sus ojos seguían oscuros, como si estuviera ebrio de poder. Sonreía, como si supiera exactamente lo que estaba pasando y estuviera disfrutando cada segundo. La voz de Chloe, murmuró Luca. Sus palabras apenas eran audibles, pero yo podía oírlas de alguna manera. Era como si su voz atravesara el silencio. La comprensión me golpeó como una tonelada de ladrillos. Luca ya no era un tipo cualquiera que se ponía de mal humor. Se había convertido en algo peor. Él era el silenciador. Un villano. Una amenaza. Di un paso atrás, respirando con dificultad mientras intentaba comprender qué estaba pasando. ¿Estaba robando voces? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué quería con mi voz? Él lo vio tocarse el casco y al segundo siguiente ya había desaparecido. Afuera de la escuela, me quedé de pie, en una esquina, escondida, dejando que el silencio me envolviera como una manta, un sudario reconfortante que me aislaba del mundo. Mis dedos se cernían sobre mi teléfono mientras revisaba las grabaciones que había hecho recientemente. Las usaría para doblegar a París a mi voluntad, pieza por pieza. Pero aún no había terminado.
Tenía una última jugada que realizar hacia los dos héroes para ser considerado como un buen tipo. De repente, lo escuché acercarse, sus fuertes pisadas resonaban en la distancia. Cad Noir, lleno de bravuconería, se acercó a mí con paso arrogante. Me giré para mirarlo cuando finalmente apareció, de pie al final del callejón, con una mirada decidida en su rostro. Él aún no lo sabía, pero con estas grabaciones ya estaba derrotado. Luca llamó entrecerrando los ojos. ¿Qué has hecho? Alia estaba sentada allí en su habitación mirando vídeos de ella y Eta, sus dos hermanas pequeñas, corrían por toda la habitación. Ella estaba mirando su grabación del evento en Stormy Beater, haciendo zoom en el vídeo y viendo a Luca parado allí, fuerte y alto en medio de todo. ¿En qué estaba pensando?, murmuró, cuestionándose a sí misma. En esa jaula de hielo, lo único que sintió fue una punzada de miedo y pavor, esperando que la Digugo Cad Noir la salvaran de alguna manera. Pero, a diferencia de lo que esperaba, se presentó Luca, precisamente, el compañero de clase tranquilo y afectuoso. Sin embargo, lo que más le quedó grabado fue lo que dijo. Oye, ¿podrías no subir ese vídeo o simplemente dejarme fuera de él? Hablando casualmente como si no hubiera evitado que ocurriera todo un desastre natural, incluso salvando a la Digugo Cad Noir de su camino. Este tipo es extraño, pero genial al mismo tiempo, pensó en voz alta mientras sus hermanas la miraban con curiosidad. Capítulo 8. Levanté la vista y lo miré a los ojos con una expresión fría, casi serena. Estaba allí de pie, tan confiado, tan seguro de sí mismo. Pero eso no importaba. Ya no importaba. No para mí. En mi mente, ya podía ver cómo las piezas de mi plan iban tomando forma. Tenía que manipular esto. Tenía que dejar que vieran lo que querían ver. Tenía que actuar como si todo lo que había hecho, cada momento de caos, fuera solo un accidente. Cad Noir, comencé lentamente, mi voz tenía una calma inquietante. Ya está hecho, no intentes detenerme. Dio un paso adelante, con los ojos brillantes de determinación. No puedes seguir haciendo esto, Luca, por favor. Has tomado sus voces. No me quedaré de brazos cruzados y veré cómo lastimas a las personas que te importan. Pero sus palabras no me sonaron como yo esperaba. No había ira en su voz. No había una necesidad imperiosa de venganza. Era algo más. ¿Preocupación? ¿Simpatía? Tal vez incluso un rastro de duda. Aunque me sorprendió un poco y se lo mostré intencionalmente, no puedo echarme atrás tan pronto o me vería como sospechoso. Él continuó intentando persuadirme para que me deshiciera de este poder. Podía sentir el cambio en su energía, la vacilación, la incertidumbre. Quería ayudar, pero había una parte de él que todavía estaba nerviosa. Lo había visto en sus ojos. Apreté la cabeza. Sal de mi cabeza, gemía agresivamente, usando mi técnica secreta cliché trope. Con una respiración profunda, cerré los ojos por un momento, concentrando toda mi energía en el acto que necesitaba realizar. Era hora de liberarse. Presioné el botón de mi máscara, mi mano temblaba apenas. El silencio que se había apoderado del mundo a mi alrededor pareció tambalearse, resquebrajarse como un cristal. En un instante, el aire cambió. La quietud antinatural comenzó a desvanecerse y pude sentir que algo más poderoso surgía en su lugar. Algo real, algo, yo. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que Cad Noir seguía allí de pie, observándome. Su postura era tensa, sus ojos se entrecerraron, sentí un fuerte tirón que me recogió y mi casco volvió a su lugar. Mierda. Estaba más absorbido por las emociones negativas de lo que había previsto. Necesitaba resistirme aún más que antes. Luca, lo entiendo. Sé lo que se siente estar enojado, sentir que el mundo está tratando de hacerte daño. Pero esto no es así. Este silencio que has creado, no te va a ayudar. No hará que el dolor desaparezca. Solo empeorará las cosas. Jugando con él apreté los puños, como si estuviera luchando contra la atracción de sus palabras. Eres mejor que esto, Luca continuó, con voz más suave, casi suplicante. No tienes que dejar que el Akuma tome el control. Eres fuerte. Siempre lo has sido. No necesitas una máscara para mostrar quién eres realmente. Por primera vez desde que Cad Noir me vio, sintió un destello de algo diferente. Algo real, algo humano dentro de mí. No tienes que ser el silenciador, dijo Cad Noir, acercándose aún más, con voz suave pero firme. Déjate llevar, aún puedes detener esto. No estás sola en esta lucha. Podemos ayudarte. Pero debes desearlo, dijo con más firmeza que antes. El silencio a nuestro alrededor pareció detenerse. Con una respiración temblorosa, cerré los ojos y me concentré. Necesitaba liberarme. Apreté el botón de mi máscara, mostrando claras señales de resistencia dentro de mí. El poder que había envuelto mi alma se aflojó, vacilando. El silencio se quebró. El aire a mi alrededor empezó a cambiar y la quietud sobrenatural se desvaneció, reemplazada por una sensación de alivio sin peso. Me sentí más, yo. Cuando abrí los ojos, Cad Noir seguía allí de pie, observándome. Su postura era tensa, tenía los ojos entrecerrados, pero pude ver un leve rastro de confusión en ellos.
No estaba seguro de qué creer. Pero ya no era el silenciador. Rápidamente me dejé caer al suelo asegurándome de que el teléfono en mi mano no se cayera, y justo antes de desmayarme le respondí a Carnoy. Gracias, dije mientras cerraba los ojos lentamente. Después de un rato de estar acostado, Carnoy se fue y la ambulancia estaba en camino. Me retiré rápidamente de la situación con una sonrisa cómplice extendiéndose en mi rostro. Mis planes salieron perfectamente, todo lo que queda es esperar hasta que esté perfectamente construido antes de actuar. Comencé a caminar lentamente hacia la distancia, actuando como si fuera el Luca normal, con una expresión tranquila grabada en mi rostro. Ahora, los preparativos están en orden. La siguiente mañana escolar llegó de repente, entré al salón de clases y me quedé en medio de la clase listo para pasar el día hasta que regresara a casa. Hasta que me di cuenta de que Alia, Marinette y Adrienne se habían dado cuenta de mi entrada en el aula. Por supuesto, los demás también lo hicieron, pero parecían tener un objetivo detrás de sus miradas y todo lo que hacían podía complacerme. Mientras caminaba cautelosamente hacia mi asiento, noté que Alia y Marinette se levantaban y se dirigían hacia mí. Genial. Ha llegado el momento de hacer las cosas bien. Me dije a mí mismo. Probablemente me darán la línea de tenemos que hablar y me atraparán. Como esto ya era inevitable, formulé un saludo simple para potencialmente pasar de largo sin que se dieran cuenta, pero desafortunadamente la fortuna favoreció a los audaces hoy. Oye, espera. Gritó Marinette levemente, tenemos que hablar. Simplemente perfecto, pensé, casi diciéndolo en voz alta. Mientras se acercaban, noté a Alia, que parecía un poco inquieta y no me miraba a los ojos a pesar de que eran ellos los que me llamaban. En mi cabeza estaba claro como el día. Alia me había delatado con su nueva mejor amiga, que ya sabía de la situación. Marinette probablemente la convenció de alguna manera, aunque no fuera pidiéndoselo directamente. Suspiré, el problema ahora estaba directamente frente a mí. Luca, necesitamos hablar contigo sobre el pronóstico de hace un par de semanas, dijo en un tono algo urgente. Conociendo a Marinette y la Divock, probablemente solo quería averiguar por qué estaba ayudando a los héroes. Capítulo 9. Caminamos por los pasillos y yo todavía estaba pensando en alguna idea sobre lo que posiblemente me preguntarían. Podría usar esto para colarme en su grupo, pensé espontáneamente, ideando nuevos planes que consolidarían mi influencia. Mientras caminaba por los pasillos, el caos habitual de los estudiantes que salían de las aulas me rodeaba, pero mi atención nunca vaciló. Las voces, las risas y el ruido de las puertas de los casilleros se desvanecieron en el fondo mientras me concentraba en las dos personas que más me importaban en ese momento. Luca, tenemos que hablar. Su voz era suave, pero había una seriedad en ella que dejaba claro que Marinette no estaba jugando y que no se trataba de una simple charla informal. Dio un paso más cerca de él, con expresión preocupada, pero con resolución en su voz. Marinette hizo una pausa, estudiando a Luca de cerca, buscando alguna señal de la persona que conocía debajo de la superficie. Respetamos todo lo que has hecho por París. Admiramos tu valentía. En serio, te has puesto en peligro para proteger a la gente, y eso requiere coraje. Su voz se suavizó un poco. Pero, has estado actuando de forma muy diferente últimamente. Y esas situaciones en las que te metes son peligrosas, no podemos evitar preocuparnos de que algo no esté bien. Incliné mi cabeza hacia Alia, quien había estado cabizbajo todo este tiempo. Se lo dijiste, dije de una manera casi demasiado tranquila. Alia se puso rígida y sus hombros se elevaron hasta su cabeza. Sí, se lo dije, admitió y su cuerpo vaciló por un segundo. Ella se movió incómoda, sabiendo el peso de lo que había hecho. Mira, Luca, no quise ponerte en una situación así. Solo, pensé que Marinette debería saberlo. Te has estado poniendo en peligro sin decir nada, y estaba preocupada. Ambos estábamos preocupados. Finalmente lo miró a los ojos, su expresión se suavizó con sinceridad. Finalmente entendí por qué me arrastraron aquí ahora. La mirada de Lucas movió entre Alia y Marinette, y una comprensión silenciosa se apoderó de él a medida que el peso de sus palabras se apoderaba de él. Había sospechado que ese momento estaba por llegar, pero escucharlo en voz alta todavía le tocó la fibra sensible. No estaban enojadas, en realidad no. Con esta nueva información comencé a construir un plan sutil, uno que apelaría a sus emociones y al mismo tiempo plantaría dudas en sus creencias actuales. Lo entiendo, de verdad. Sé que ambos están preocupados y lo aprecio. Son buenas personas y por eso siempre los he admirado. Ambos han visto las batallas y el caos que las rodea, pero no creo que todavía vean el panorama completo. Él deja eso flotando en el aire por un momento, su tono es suave pero firme, casi como si estuviera compartiendo un secreto. No hago esto solo para convertirme en un héroe. La verdad es que lo hago porque alguien tiene que hacerlo. Tanto Marinette como Alia se quedaron allí atónitas, Marinette más aún viendo que mis motivos están directamente relacionados con ella.
Ahora que he apelado a sus emociones, la razón principal por la que vinieron aquí en primer lugar, era el momento de solidificar su personalidad de héroe ofreciéndole ayuda en el futuro. Miré entre Marinette y Alia, mi expresión se suavizó un poco como si él se estuviera abriendo a ellas. Puedo decir que a ambos les importa. Lo aprecio más de lo que creen. Pero no se trata solo de ponerme en peligro, se trata de hacer algo cuando nadie más puede hacerlo. He visto las grietas de esta ciudad, las cosas que la Digugikad Noir no siempre pueden solucionar por sí solos. Son poderosos, pero incluso ellos tienen limitaciones. Todos las tenemos. Hizo una pausa y su tono fue bajo, lo suficiente para atraerlos. No estoy tratando de desprestigiarlos, ni a ustedes, pero no puedo quedarme de brazos cruzados cuando sé que puedo hacer una diferencia. Alguien tiene que dar un paso adelante cuando llegue el momento, y ese he sido yo últimamente. Su voz era mesurada y dio un paso más cerca de ellos, como si intentara hacerles sentir que estaba de su lado, que ahora era parte de su mundo, pero de una manera que aún no se habían dado cuenta del todo. Y por eso ofrezco mi ayuda. No solo como civil, ni solo como músico, sino como alguien que entiende de estrategia. Cuando terminé mi discurso en el acto, Alia finalmente tuvo el coraje de decir, ¿pero aún te estás poniendo en peligro? Se tomó un momento, su mirada moviéndose entre ambos con precisión calculada, y su plan encajaba en su lugar. No te pido que estés de acuerdo conmigo. Te pido que confíes en mí. Confía en que no estoy haciendo esto para competir con nadie, sino para asegurar que las luchas que enfrentamos se puedan ganar. Pasando por alto por completo la pregunta de Alia, que pareció pasar desapercibida para las chicas aturdidas. Terminado mi discurso, que potencialmente sería digno de un milagro, me dirigí pavoneándome de nuevo a la clase y les dije adiós con la mano. Punto de vista de Alia. Alia aminoró el paso mientras caminaba junto a Marinette, mientras su mente repetía la conversación. El peso de su decisión de contarle a Marinette todo sobre la participación de Luca en las batallas de los héroes la carcomía. Había confiado en Marinette, por supuesto, y quería asegurarse de que Luca no estuviera escondiendo algo peligroso. Pero ahora, al ver la reacción de Luca, sintió que había cometido un error. ¿Y si él no estaba dispuesto a hablar de ello? No importaba, ella lo había revelado de todos modos. Alia miró a Marinette, que caminaba a su lado con una expresión pensativa. Marinette, ¿crees que hicimos lo correcto? Preguntó Alia vacilante y con voz más suave de lo habitual. Marinette parpadeó sorprendida, claramente sorprendida por la pregunta. ¿Qué quieres decir? Preguntó, deteniéndose un momento para mirar a Alia a los ojos. Quiero decir, Alia se quedó callada, mordiéndose el labio, te conté sobre Luca entrando en las batallas de héroes. Pensé que necesitábamos saber más sobre por qué hace lo que hace, pero ahora no estoy tan segura. La expresión de Marinette se suavizó. Sabía que Alia se sentiría culpable. Después de todo, Alia siempre era la que se preocupaba profundamente por los demás y quería ayudar, a veces hasta el punto de presionar demasiado. Ella sabría que siguió haciéndolo con Adrien. Alia apartó la mirada de Marinette avergonzada. Incluso llegamos a la conclusión de que algo andaba mal con él, no sé en qué estábamos pensando. Se lamentó, la conversación anterior quedó atrapada en su cabeza como un bucle. Capítulo 10. Me encontré acostado en mi cama con una mirada de enojo plasmada en mi rostro. Mi guitarra descansaba cerca de la cama. En los últimos días, había llegado a comprender que se sentía inquieto en esta nueva vida que estaba viviendo. Él estaba en quiebra. Aunque el Luca original tenía un trabajo, siendo un estudiante repartidor de pizzas desde que despertó en su nuevo cuerpo, nunca fue allí, agotando los ahorros anteriores que el Luca anterior a él tenía en equipos de ejercicio. Claro que tenía recuerdos de su vida pasada. Tenía conocimiento, estrategia y un agudo sentido de cómo funcionaba la gente. Pero necesitaba influencia, conexiones, una forma de manipular las piezas del tablero. Necesitaba gente. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.